Estamos con Martín en su despacho, en su oficina, bueno, para venir a ver y a preguntarle esto de los 4 millones de dólares que se ahorró en gastos que eran superfluos y que no eran tan necesarios. Pero bueno, para hacer un detalle, contame bien, ¿en qué se decidió ahorrar? Y bueno, si esto generó alguna molestia en alguien que decía, bueno, ahora no tengo mi agua todos los días, o bueno, esos gastos pequeños que ahora ya no están. Bueno, el plan de austeridad es uno de los 4 pilares que nos trazamos en la presidencia de la Cámara para el año 2020, que está compuesto por distintas medidas, que son muy variadas. Algunas que llevaban años, por ejemplo, la partida de prensa tenía aproximadamente 30 años, en donde cada legislador cobraba por mes 33.000 pesos. Eso se eliminó y justo es decirlo, que se sometió al cuerpo, es decir, a la Cámara, y fue votado por unanimidad. Solamente con la partida de prensa, el ahorro que tuvimos en el año 2020 superó los 30 millones de pesos. En diputados estoy hablando, no estoy hablando a nivel de Parlamento, que es muchísimo más, porque tiene que ver el Senado y demás. Esto ya a partir del 1 de abril de 2020 quedó sin efecto, por lo tanto es un ahorro estructural. ¿Qué decimos estructural? Que de ahora en más, año tras año, es un dinero que la Cámara no le va a pedir a rentas generales porque está 100% eliminada esta partida. Después eliminamos a través de una resolución la partida de fotocopias, que la partida de fotocopias nos permitió un ahorro de 2 millones de pesos al año, que también era un monto que se cobraba por legislador, no el de los 2 millones de pesos, sino que ese sería el total de lo que pudimos ahorrar en el año 2020 por este concepto. Después limitamos el pago por concepto de licencias de los legisladores. Había un sistema que permitía que si, por ejemplo, durante una sesión, hay sesiones que son muy largas, la sesión de presupuesto, lo que fue la ley de urgente consideración y demás, y es muy común que a veces un suplente o algunos suplentes estén más empapados en el desarrollo de distintos temas en una jornada. Entonces lo que sucedía es que si entraban 3 o 4 suplentes, se pagaban 3 o 4 jornales, porque cada uno recibía un jornal distinto, supliendo a un solo diputado. Entonces, ¿qué hicimos? Contuvimos el gasto a través de que se pague un solo jornal dividido entre los que ingresen efectivamente a la sesión. Esto permitió un ahorro de más de 4 millones. Por otro lado, hicimos una reducción del rubro inversiones sin afectar para nada lo que son las inversiones de la Cámara, en donde pudimos destinar 45 millones de pesos al Fondo Coronavirus. Esto se hizo también en el mes de abril del año 2020, que también es una reducción importante, y por lo tanto ahí también se generó un ahorro muy interesante que pudo contribuir aparte con una causa que era una causa de todos y era una señal también que entendimos importante. En lo que es servicio de cafetería también hicimos reducciones desde diferentes puntos de vista, reducciones que tienen que ver con las vacantes, y reducciones que tienen que ver con que pudimos moderar y contener el gasto en diferentes ámbitos, como son las botellitas de agua, en donde también ahí hay una señal ambientalista de tratar de evitar las botellas de plástico, y la idea es ir hacia bidones y que en definitiva que cada legislador que cuando pretenda una botellita de agua la tenga que pagar, entonces hay un ticket moderador que ya para café existía y ahora nosotros incorporamos el agua. Y bueno, otros conceptos que a nivel de reducción de contratos y demás, que se pudo justamente llegar a la cifra que supere en el año 2020 los 4 millones de dólares. Lo que está bueno también decir es como hay una cantidad de ahorros que son estructurales, yo te pongo un ejemplo como era el de la partida de prensa, que nosotros a lo largo del periodo ya está ese ahorro en cuanto a que hay una reducción de lo que es el presupuesto de la Cámara, una reducción de aproximadamente el 8%. Eso lo que va a hacer justamente es que ya estructuralmente va a ser más austera la Cámara. Y esto nos va a permitir, llegado el año 2024, una proyección total de ahorros de 16 millones de dólares. Entendemos que es importante porque es una unidad ejecutora chica, que tiene 40 y pico de millones de dólares por año de presupuesto, y que se genere un ahorro, como fue en el año 2020, del 9,6% de ese presupuesto, son por lo menos situaciones que nosotros nos propusimos el primer día, porque tenemos una premisa que la mantuvimos durante todo el año, de que todo peso mueve la aguja y que la austeridad tiene que ser una conducta. Quien no acredite probidad, responsabilidad en la gestión de un peso,
no tiene credenciales para gestionar 1 millón. Entonces acá no hay gasto chico o gasto grande, hay gasto que se justifica y gasto que no, y esa ha sido una conducta que hemos mantenido durante todo el año 2020. Bueno, y viendo este ahorro que es bastante grande, como decís, en una unidad tan pequeña, ¿se tiene pensado en seguir trasladando esto a otros sectores? Por ejemplo, no sé, a senadores o a otros lugares del Estado, que podamos seguir ahorrando dinero. Bueno, el Senado eliminó también la partida de prensa, que cobraba lo mismo que cobrábamos los diputados. Sé que a través de Beatriz Argimón se impulsaron y en consenso con partidos políticos también diferentes medidas en el Senado. Yo no tengo las credenciales para hacer referencia a lo que ha sido la contabilidad y los ahorros en el Senado, pero porque no tengo acceso a los números, porque es otra unidad ejecutora. El Parlamento se comprende por 3 unidades ejecutoras: la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Comisión Administrativa. De mí depende solamente la Cámara de Diputados. Entonces, lo que nosotros hacemos es una medición de en tiempo real de los diferentes gastos. Y también lo que tratamos de hacer, que no se cuantifica en el ahorro, pero para nosotros fue muy importante, es que impulsamos programas que no se financiaron con recursos de la Cámara. Por ejemplo, el programa de participación ciudadana, que es una plataforma digital para que la ciudadanía pueda hacer propuestas. Teníamos presupuestos que eran muy caros. ¿Qué hicimos? Bueno, fuimos a buscar ayudas de programadores, de diseñadores, trabajamos con informática parlamentaria y pudimos hacer que nos represente 0 peso el costo de este programa. Y eso para nosotros es muy importante, porque el ahorro tiene que ir de la mano con la eficiencia, porque nosotros estamos acá para hacer, entonces no podemos tener excusas para justificar de por qué no hacemos. Y en ese sentido, acercamos al Parlamento a la gente a través de una plataforma digital con 0 costo. Hicimos una reducción muy importante en el programa de modernización legislativa que impulsamos, porque trabajamos con todas las cátedras de la Facultad de Derecho de las distintas universidades de la República, en donde hicimos 2 contratos semestrales, pero durante el resto del año se trabajó a nivel de colaboración de profesionales en forma honoraria, que siempre agradecemos, y va a desembocar con proyectos de ley que entendemos que son muy importantes para el país. Bueno, bien, entonces este ahorro esperemos que se contagie y se siga trasladando y seguir ahorrando. Tengo una preguntita que te quiero hacer, o te doy la cucaracha para que lo puedas escuchar. Así ya, sí, ya te expliqué. Estamos bien. Así que, Daro, puedes preguntarle tranquilamente que ya te están escuchando. Buenas tardes, Martín. Gracias por estos minutos. Quería preguntarte porque en realidad en 2017 Gerardo Amarilla comunicó un ahorro de $2 millones y eso terminó en rentas generales. En este caso, tengo entendido de que se iba a repartir un 50 y 50 entre InMujeres y Pronadis, pero que InMujeres había tomado la decisión de negociar que este dinero se destine a estos juzgados que al final se tomó la decisión de crearlos en el norte, pero que todavía estaban en negociación. Son $2 millones que me imagino que sirven y mucho. ¿En qué está eso? ¿Se arregló al final? Te agradezco la pregunta porque está bueno ser precisos en eso. Los ahorros corresponde que vayan a rentas generales. Nosotros con el fondo coronavirus y demás, una vez que enviamos los ahorros, lo que hicimos fue los contactos con el Ministerio de Economía manifestando una expresión de deseo. Claro. En el caso de una cuota parte de los ahorros para discapacidad y otra para la lucha contra la violencia doméstica, eso es una parte de los ahorros, que estamos hablando de 40 millones de pesos, 20 para una causa y 20 para otra, de los 181 millones de pesos que se generaron en el año 2020, no mitad y a su vez año tras año yo hablaba de 3 millones. Claro, claro. No es mitad y mitad, es una parte de los ahorros. Lo que intentamos e hicimos acuerdos es que puedan fortalecerse estos 2 temas, pero no son al azar los temas. El programa de modernización legislativa que impulsamos de la Presidencia de Cámara, una cosa que se insistió por parte de profesionales, eran leyes que estéticamente resultan agradables, pero que no se cumplen. Entonces terminan siendo leyes por cumplido, no para cumplir con los objetivos que la misma se trazan. Entonces, dentro de esas leyes, 2 que se habló mucho, era la ley de discapacidad y la ley de violencia basada en género. Entonces nosotros le quisimos dar trazabilidad a todo lo que hicimos en el año de la presidencia, y queriendo aportar de que, como tenemos ese diagnóstico, colaborar con lo que esté a nuestro alcance para hacer o ayudar que esas leyes se cumplan en una mayor medida, lo que hicimos fue que luego de generado como tales, es decir, como ahorros, mantuvimos esa comunicación pidiendo 20 millones y 20 millones de pesos a los efectos de ayudar
al cumplimiento de estas dos causas, que muchas veces los encontramos en muchos discursos, y no estoy criticando que estén los discursos, está bien que se exprese, pero quisimos también pasar a la acción, es decir, se pudo llegar a estos ahorros y queremos que en consecuencia parte de los mismos den una mano a fortalecer el cumplimiento de leyes que decimos que son importantes, pero que muchas veces lamentablemente quedan en textos muertos. Martín, con respecto al ahorro, ¿no? Estábamos hablando 181 millones de pesos en la Cámara de Diputados, pero al final de año hubo bastante revuelo por digamos, esto que derogó la coalición, justamente que fue la obligación de presentar las boletas para rendir viáticos, que de alguna manera es un contralor que también tiene el Parlamento sobre los gastos de los senadores y obviamente y los diputados, y también se extendía a ministros. Es como contradictorio, porque por un lado se estimula el ahorro, como esto que estamos viendo y estamos anunciando, y por otro lado, desde ese otro lugar, es como que no se pide rendir cuentas. Llama la atención. Es contradictorio. Yo te entiendo el planteo. Una de las cosas que insistimos mucho, que a veces la normativa no tiene que ser tan linda, pero tiene que tener facilidad de cumplimiento. Si nosotros tenemos una ley o una disposición que normativamente o que estéticamente se presente interesante, pero que es imposible de llevarla a los hechos, en definitiva, es lo que decía, terminamos generando textos que no llegan a los fines que tienen que llegar. Entonces, en el caso ese, yo no estuve en la discusión de lo que fue la comisión y los idas y vueltas del presupuesto, no me estoy excusando porque yo acompañé la resolución final. Digo que hay ciertas características que al no estar en la comisión, porque como presidente de Cámara no integro comisiones, que a uno se le puede llegar a escapar. Pero esa normativa ya estaba. Sí. Y se había postergado porque no tenía posibilidad de cumplirse. Pero no es mejorar, entonces, no es ¿qué es lo que se estaba llegando llegar a cumplirse porque es algo que justamente da más transparencia y rinde mejor las cuentas. ¿No es mejor buscar una manera de que esa logística se haga correctamente más que derogarla? A ver, lo que te digo es lo siguiente. Yo te entiendo el planteo. ¿Tá? Lo que pasa es que si vos tenés una norma, como era este caso, que no tenés ni los recursos humanos, ni tener la posibilidad de cumplimiento, la ley pierde eficacia. Y una ley que está y no se cumple es mucho peor que una ley inexistente. Que se trabaje en la medida de dar mayor transparencia en todos los ámbitos, yo estoy 100% de acuerdo, a tal punto que hoy en la Cámara de Diputados no tenemos observaciones del Tribunal de Cuentas y trajimos un equipo del Tribunal de Cuentas para que nos ayude a lograr este objetivo. Evidentemente que la voluntad y las acciones van en la línea de querer cumplir a rajatabla en la máxima transparencia. Lo que pasa es que tenía dificultades, tal como estaba presentada, para llevarla a la práctica. Según lo que se argumentaba en el momento, es que ni estaban las posibilidades de cumplirla en el corto plazo y que, como estaba planteada, iba a ser de un mayor esfuerzo económico tratar de cumplirla que no cumplirla. Claro. ¿Puede ser la excusa esa? No, por supuesto que no. Pero sumadas las dos cosas, evidentemente que mejor preparar un texto, que yo estoy absolutamente dispuesto a trabajar en esa línea de desarrollo, pero de algo que sea cumplible, porque si no, terminamos legislando para la tribuna. Eso te iba a preguntar, si están buscando los mecanismos o buscar una legislación para que se cumpla eso, o para justamente que sea aplicable, que aplicar eso. Siempre se tiene. ¿Están trabajando en eso yo actualmente? Toda medida que vaya a la transparencia real, perdón, pido disculpas por si en algún momento paso por arriba, pero como escucho bajo, a veces capaz que hablo y altero a alguno que esté interviniendo en la oratoria. Yo entiendo lo que vos decís, y evidentemente que es mucho más sencillo votarla que no votarla. Yo en lo personal creo que es una responsabilidad cuando vos votás una ley y te están diciendo por todos lados, por todas las delegaciones, que hay antecedentes de que la forma que estaba planteada no se va a poder cumplir. ¿Quedamos bien parados votándola, diciendo que vamos por la transparencia? Sí. Ahora, ¿estamos actuando en forma transparente? No. Porque si no lo podemos llevar a los hechos, termina siendo un discurso muy lindo, muy interesante, pero termina siendo un cumplido. Y yo creo que es un problema cuando, yo ponía el ejemplo de la ley de discapacidad. La ley de discapacidad genera cierta expectativa en una población que cuando las personas ven plasmado el objetivo o el beneficio, se encuentran con que muchas veces las intenciones le pasó por el costado.
Y cuando uno vota una ley, tiene que tener la responsabilidad suficiente que esté emitiendo un voto de algo que se pueda llegar a cumplir, para evitar justamente que sea una ciencia ficción. Ahora, así como te estoy dando los argumentos de por qué en el momento no se entendió que el camino era por ahí, cualquier iniciativa real que vaya en el camino de mayor transparencia, yo estoy absolutamente de acuerdo. A ver, reitero, yo traje gente para que me audite a mí mismo. En lo que refiere a la Cámara de Representantes, generamos mecanismos de mayores controles al Poder Ejecutivo. Y a veces por ahí me decían, pero ¿cómo vos estás generando más herramientas para que se controle a tu propio gobierno? Y justamente yo con mi propio gobierno tengo que ser más exigente, porque es el que deposito un montón de sensaciones y le tengo que exigir más. Para ponerte un ejemplo, por eso no hay que hacer gárgaras de transparencia, pero voy a poner un ejemplo concreto. En el periodo pasado, los legisladores teníamos una herramienta que era una clave, se llamaba el Sistema Integrado de Información Financiera, que permitía medir en tiempo real y conocer en tiempo real diferentes ejecuciones de todo el Estado. El ex ministro de Economía, Daniel Astori, nos sacó la clave, y yo recuerdo que la perdí cuando estaba preparando una investigadora para el MIDES. Esa clave la pedí yo a través, o sea, se la solicité a la ministra de Economía, y ahora recuperamos la clave. Si uno no tiene intención de ser más transparente, no hace ese tipo de gestiones. Ahora, la clave es algo real, que está a disposición y que se pueda controlar. La ley que estamos haciendo referencia pasó en los antecedentes que no se pudo cumplir y por cómo estaba el formato era imposible de cumplir en el futuro. Nos quedan 1000 preguntas, Martín, para hacerte, pero muchísimas gracias por estos minutos. Ya vamos a tener otra oportunidad, capaz que sentado acá. Sí. Y nos sacamos muchas dudas. Exacto, tenemos, ¿no? nos quedan. Gracias. Arriba, gracias Leti también. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.